Sí, a partir de estos datos que les acabo de escribir acá en la pantalla, yo podría determinar el primer término, simplemente completando los 5 términos previos, que sería para llegar al sexto. Es uno de los caminos. Otro de los caminos puede ser usando las respectivas fórmulas, que básicamente al fin y al cabo también terminaríamos haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a, vamos a determinar primero cuál es el término inicial, el término número uno. Entonces, para, esa, para ese caso, pues aplicaría lo de la fórmula de un término cualquiera, que era el primero más n menos uno por la diferencia. Entonces, para irnos familiarizando con el uso de las fórmulas. Entonces, ahí tengo ya la primera fórmula que podría aplicar. Entonces, quiero que tomen en cuenta qué datos conozco de ahí. Conozco el A sub n, que sería 10,5. El A sub 1 desconozco, que es de hecho lo que voy a calcular. El n conozco, que es 6. Y la d conozco, que es 1,5. Entonces, lo que tendría que hacer ahí es simplemente resolverlo, ¿no? Reemplazar datos y despejarlo. Si lo hacemos de esa manera, entonces nos quedaría el A sub 6. Sí, el A sub 6. Les recalco, no estamos resolviendo el número 2. El A sub 6 es igual a sub 1, que es el dato que estamos buscando, más n, que sería en este caso 6, menos 1. Y por la diferencia de una vez que les pongo 1,5. Y de paso también les voy a reemplazar el valor de A sub 6, que en este caso es 10,5, que era el dato. Como ven, es una operación bastante sencilla de resolver. Tenemos que 10,5 tendría que restar este producto que tengo en el lado derecho, que es 6 menos 1 por 1,5, que sería 5 multiplicado por 1,5, que me va a dar 7,5. Entonces ese 7,5 pasaría a restar y me va a quedar que esto es igual a la sub 1. Por lo tanto, al hacer esa resta me va a quedar que es igual a 3. Y ya lo tengo resuelto. La primera parte, ¿no? Obviamente tengo ya Ya, dime, profesor, me confundí feo ahí, yo. ¿cuál es? Usted multiplicó el 6 menos uno Por por... 1,5. y le dio 7 menos 5 menos 7 7,5. Claro, y eso ya, como lo estoy despejando, pasa al otro lado restando, ¿sí? Al despejarlo. ya, claro, que usted, claro, claro, sí, sí. Y Fino, bueno, fino, disculpe. y de ahí al hacer la resta de 10,5 y 7,5 les va a dar que es 3. Como les digo, ese sería uno de los caminos para llegar al término inicial con estos datos. Otro de los posibles caminos hubiese sido ir completando la progresión. Entonces, si yo tengo que el término 6 es 10,5, pues para calcular el 5 tendría que restar 1,5, para el 4 asimismo restar 1,5 y así iría completando los datos. Esa sería otra de las posibilidades. Vamos a hacerlo para comprobar que nos sale el 3 igualmente. Entonces, como les decía, tenemos que el término 6 es 10,5. Si yo quiero el anterior, tendría que quitarle el 1,5 que es de la diferencia, entonces nos va a quedar 9. Para el anterior, 7,5. Para el anterior, 6. Para el anterior, 4,5. Y para el anterior, 3, que es justamente el primero. Entonces acá tengo el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Tienen las dos posibilidades. Como les había mencionado igual en las otras clases, cuando se tiene pocos términos, esto es bastante sencillo de hacerlo de esta manera. El problema es cuando se tiene varios términos, cuando se tiene muchos términos. Si tengo más de 10 términos, pues ya se complica muchísimo el hacer esto, porque ya manejar muchos términos haciéndolo de uno a uno es bastante complicado. A diferencia de que si aplico la fórmula haciendo los respectivos despejes y los cálculos que tengo ahí, siempre y cuando tenga claro qué fórmula debo aplicar. ¿Sí? Entonces, esta puede ser una de bueno, de hecho les estoy mostrando dos formas en las cuales yo podría llegar al valor del primer término, que es en este caso nos salió 3. ¿Sí? Y ya tengo la primera parte que nos está solicitando, que era el primer término. Después la suma de los 9 primeros términos.
para eso necesito el término número 9. Necesariamente en la fórmula, recuerden que la fórmula les decía que la sumatoria es el a sub 1 más el a sub n dividido entre 2, todo multiplicado por n. Entonces, lo único que me hace falta en esa fórmula es el a sub 9, que sería el noveno término. Lo podría determinar mediante fórmula, la cual podría aplicar esta fórmula, podría aplicar esta fórmula de aquí para obtener el noveno término, reemplazando la n por 9 y el a sub 1 que ya determinamos. Ese podría ser uno de los caminos. Otro de los caminos sería ir completando los 3 términos que nos faltan en la sucesión que ya la armamos. Como gusten, vamos a llegar exactamente a la misma respuesta. ¿Sí? Si por ejemplo le completo con lo que hice acá abajo, les voy a hacer, bueno, acá a continuación. Si los completo acá, simplemente lo quería es ir sumando 1, 5 a cada término. Para encontrar el séptimo tendría 12, que sería 10,5 más 1, 5. Para el siguiente tendría 13,5. Y para el noveno, que sería 15. Entonces, ese va a ser el término número 9. De esa manera podría encontrarlo, o si no, podría aplicar en la fórmula, que sería a sub 9 es igual a a sub 1, que es 3, más, entre paréntesis tendría 9 menos 1, que me va a dar 8, y todo eso multiplicado por 1,5. 8 por 1,5 nos va a dar 12, y más los 3 que tenía de la sub 1 me va a dar 15. Entonces, como ustedes gusten, pueden llegar a la respuesta, al mismo valor que obtuve acá. Si quieren, lo completan en la sucesión o en la progresión, o si no, aplican las fórmulas. Cualquiera de los dos caminos estaría bien, estaría correcto. ¿Sí? Cualquiera de los dos caminos. Depende, eso sí, de cuántos datos estemos manejando, de qué número de término me está preguntando y demás factores. Ahora, en este caso, como les digo, solamente tengo 9 términos. Entonces, manejar 9 términos no es para nada complicado. Y como sabemos que estas sucesiones o estas progresiones aritméticas se manejan en base a sumas o restas nada más, pues es bastante sencillo obtener los datos siguientes o anteriores. ¿Sí? No es para nada complicado. ¿Ok? Entonces, bueno, ya nada más nos haría falta calcular la sumatoria. Para la sumatoria sí les dije que si voy a sumar 3 términos, pues fácil, simplemente lo sumo. Pero si voy a sumar más de 5 términos, ya se me complica un poquito hacer el procedimiento como suma de término a término. Entonces ahí sí Profesor, sería más sencillo aplicar la fórmula. Dime. la sumatoria vendría a ser el segundo paso del ejercicio, ¿no? Este es el Exacto. primero, ¿no? El resolver eso. Sí, exacto. Este es el primero. El segundo nos está pidiendo la sumatoria. Sí, porque nos pide calcular el primer término y la suma de los 9 términos. Entonces, ya tenemos los datos necesarios para hacer la sumatoria. Simplemente lo que vamos a hacer acá es aplicar en la fórmula, ¿sí? Ahora sí, Sí, va. ya tienen esto para continuar, para borrarles y No es necesario ponerlo amarillo, ¿verdad? O lo azul, el azul clarito. lo que les indiqué fue el otro camino, ¿no? O O sea, sea, ¿cómo sacarlo si no usamos la fórmula? Cierto, exacto. ese es el otro. Sí, ese es Ya. el otro procedimiento. Entonces, sí, sí estaría correcto que lo ponga. Además de que nos basamos en ese procedimiento inicial para obtener el término número 9 sin fórmula. Sí, sí me entienden la idea. Entonces, lo que está en amarillo, pues fue continuando con lo que hicimos en azul. Sí, va. Entonces, Es- como les digo, esto de sucesiones es básicamente aplicación de fórmulas, no es nada más que eso. No es eh, mucho razonamiento como tal. Ahora sí hay un par de problemas que sí requieren un poquito de análisis, pero no son en realidad tampoco complicados. pero yo en todos los ejercicios puedo aplicar la misma fórmula, ¿no? De hecho, como les dije, solamente les indiqué eh, 4 fórmulas. La fórmula de la sumatoria, esta fórmula del término general, la otra fórmula que era con término general si no se conoce el primer término, que ya estarían ahí 3,
y la fórmula que les indiqué de interpolación de datos. Solamente son 4 fórmulas, de las cuales del término general y el término general sin saber el primer término son prácticamente la misma fórmula, solamente modificando el uno por cada o por el término que se conoce, nada más. Pero es básicamente lo mismo. Ya. Y como ven, no eran fórmulas complicadas en realidad. Sí, a ver, entonces, ahora quiero, Profesor, dime, disculpe que lo interrumpa otra vez. Abajo dice 12, 13, 5 y y 15. 15, exactamente. O sea, 12, 13,5 y 15, ¿no? Sí, O 12, sí, 13. 12, 13,5 y 15. De término a Ya, término va aumentando 1,5, entonces de esa manera se obtienen esos datos. sí va. Gracias, profesor. Y a ver, entonces ya sabemos los datos. Vamos ahora a resolver la segunda parte que les decía. Vamos a hacerlo aquí mismo. Bueno, debía haberles dado más espacio para resolverlo esto y que no quede tan revuelto esto. Para la próxima Profe, les hago perdón, así. perdón, Dime. pero al Ricardo no se le está saliendo de la clase por el internet. Dile que sigue intentando ingresar. Que si sigue intentando, pues no hay problema. Yo le permito ingresar. Ok. Entonces, como les decía, ahora Solo vamos a se aplicar reemplaza la la de la fórmula, sumatoria. Dime. solo hay que reemplazar eso y ya, se acabó el ejercicio. Exactamente. Entonces ya acabé. Entonces, como les decía, la fórmula es esta, ¿no? A sub 1 más A sub n sobre 2 multiplicado por d. Entonces, los datos que manejamos son A sub 1, ya lo calculamos, era 3, más 15, todo esto sobre 2, multiplicado por 1,5. El 3 más 15 nos va a dar 18, dividido entre 2 nos da 9, y 9 multiplicado por 1,5, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da el 9 por 1,5? 3.5. 13,5. A ver, perdón, aquí estoy mal. No es por D, es por N. Ayúdeme corrigiendo eso, me equivoqué en la fórmula. No es por N, sino no es por D, perdón, es por N. Entonces acá es por 9. Si 9 por 9 sería 81. Algo no me cuadraba ahí. Me confundí en la fórmula, sí, por favor. Corrijan eso. Entonces ahí teníamos 3 más 15, 18, dividido entre 2, 9, y por 9, 81. Entonces ahí tenemos la sumatoria de los 9 primeros términos que nos da 81. ¿Ok? Profesor, Dime, ¿por qué Chava. puso 15, 3 más 15? Si Reemplazando los la datos. N, Ya, pero no debería ser 10,5. ya. Muy bien. Aquí te respondo tu pregunta. ¿Este S sub n cuánto es? ¿S9 o S6? Según el 9. ejercicio. Ya, entonces, esa es la respuesta. Recuerda que la sub 9 era 15. Por esa razón. ¿Sí? Ya, ya, ya. Y a ver si estoy todo perdido. Bueno, ahorita veo la repetición de la clase. Ya, a ver, aquí toma en cuenta, ¿cuál es el dato preciso para que te des cuenta cuál es la confusión? Aquí, mira, O sea, ¿cuántos términos te pregunto? me preguntan Lo que acaba de encerrar en un dos, círculo. ¿no? Los dos términos. Los 9. El de 6 y el de 9, ¿cierto? O el de 9 solamente. No, a ver, te pregunta la suma de los 9 términos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué le tomo en la fórmula? ¿Cuál es mi n para la fórmula? Acá, 6. O sea, 9, 9, 9. 9, coño. Sí. Estoy perdido totalmente. A ver, quiero Disculpe. que te des cuenta cuál es la confusión que tienes. Aquí, ¿por qué uso 6? Y acá, ¿por qué uso 9? Mira, acá te dice sexto término. Por esa razón ocupo N6. ¿Sí me entiendes? Y acá también es eso. ¿Sí? Acá, ¿por qué ocupo 9? Porque me está pidiendo de los 9 términos. Entonces, claro. esa es la Ya. razón. Ya, ahora sí entiendo. Entonces, si Perfecto, profesor. Sí. en lugar de pedirme la suma de los 9 primeros términos, me pedía la suma de los 6 primeros términos, no tenía la necesidad de calcular el noveno. Solamente hubiese ocupado con el dato que me está dando en el problema, nada más. ¿Sí me Claro, entiendes? y usted, por ejemplo, usted usa el 15 porque, por ejemplo, en el caso del 6 da 10,5
Ajá, Y si el noveno término da 15, ¿no? A eso se refiere. exactamente, Ya, exactamente. perfecto, profesor. Esa es la razón. Sí Si no va. fuese así, si no simplemente no nos pedía la suma de los 6, sino nos pedía la suma de los, perdón, no nos pedía la suma de los 9, sino nos pedía la suma de los 6. Entonces, eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Todo está en base a los datos. Sí, todo está en la base de los datos. Para el siguiente es prácticamente lo mismo, el número 3. Sí, prácticamente lo mismo. Sí, en ese quiero que me vayan ayudando ahora ustedes. Sí, quiero que me vayan ayudando ustedes a ese ahora. Es básicamente lo mismo, solo que... Claro, es lo mismo, solo que cambiamos en vez del número 6 ponemos el 5. Exacto, muy bien. Sí, empezaríamos por ahí, muy bien. Y Entonces, bueno, siga, sí, disculpe. sí, exacto, vamos, está muy bien lo que me acabas de decir. Está muy bien. Vamos a resolverlo cambiando esos datos. Entonces, ahora vamos a resolver el número 3. Sí, vamos a resolver ahora el número 3. Más con todo. Entonces, tenemos ahí el número 3 ahora. Vamos a identificar los datos. Nos dice el quinto término, por lo tanto tenemos que la sub 5 es menos 7. Vale, menos 7, ¿no? El n en este caso va a ser 5 y la d es menos 3. Todo esto es para calcular el primer término, no para calcular la sumatoria, porque la sumatoria me pide de los 12 términos. Para eso ya cambiaría. Ya no necesito el a sub 5, sino necesito el a sub 12 para la segunda parte. Para la primera parte, con los datos que les acabo de escribir ahí, suficiente. Entonces, basándonos en la fórmula que ya les indiqué, entonces para este caso tendría que la sub 5 es igual a la sub 1 más, acá sería n menos 1 por d. ¿Sí? N menos 1 por d. Reemplazo los datos nada más. Ya conozco el a sub 5, que es menos 7. El a sub 1 no lo sé, solo estoy calculando, más n, que es 5, menos 1 por menos 3. Resuelvo esto y nada más. Y obtendría el valor de la sub 1. Entonces me va a quedar menos 7. De una vez lo voy a resolver. Ahí tendría 5 menos 1, 4. Por menos 3 tendría menos 12. Ese menos 12, como está restando a un lado, al otro lado va a pasar a sumar. Entonces tendría más 12. Tomen en cuenta los procesos que me estoy saltando o los pasos que me salto. No son nada complicados. Y de ahí tendría que menos 7 más 12 me va a dar 5. Por lo tanto, el a sub 1 me dio que es 5. Y ya tengo la primera parte del ejercicio resuelto. Sí, ya está resuelto la primera parte. Ahora en la sumatoria. Sí, la primera parte ya está resuelta, que es el primer término. Nuevamente, como les dije hace un rato, yo esto lo podría determinar con el otro camino. El otro camino era, a partir de los datos que me da y la diferencia, pues ir obteniendo los que me está preguntando. Sí, pero para este caso, como les dije, ya cuando son más de 10 términos, ya se complica un poco el camino. Ya se va a hacer un poquito más largo eso. Entonces, ya no es tan prudente hacerlo de esa manera. Entonces, ahora vamos a hacerle con el otro camino. Con el otro camino yo necesito saber cuál es el 12º término. Entonces tengo que el a sub 12 va a ser igual. La fórmula es exactamente la misma. A sub 1 más n menos 1 por d. Pero tomar en cuenta que ahora el n ya no es 5, sino el n es 12. Tendría a sub 1, que lo acabo de calcular, 5 más 12 menos 1 por menos 3. Y de aquí, bueno, lo que tendría que hacer es resolver esta parte nada más. ¿Qué me va a dar? 12 menos 1, 11, por menos 3 nos va a dar menos 33. Y menos 33 más 5 me va a dar menos 28. Y ya tendría el término número 12, que es el término que me hace falta o que necesito para calcular la sumatoria. El término, disculpe, el término número 12. Ya Porque, creo que ya teníamos todos. Ya, no, perfecto. Ya no, me confundí. sí, por esta razón es el N12, ¿sí? Porque quiero de los 12 primeros términos.
para reemplazar Dice en la fórmula. menos 23, disculpe, Menos 28. menos 28. Sí, no, sí, entendí eso, profesor, estaba súper chévere. Ya, menos 28. Ahora sí vamos a simplemente reemplazar esto en la otra fórmula que ya saben de la sumatoria. Sumatoria ya le... Pero en la otra fórmula, en la sumatoria, solo se aplicaría el de los 12 términos. En este caso, claro, el n va a ser 12. Sí, el n va a ser 12. La sumatoria va a depender de cuántos términos necesito. Siempre va a depender de cuántos términos necesito. Si quiero 10, pues el n es 10. Si quiero de los 15, n es 15. Va a depender exclusivamente del número de términos que necesito. ¿Sí? Y bueno, como les Profe, decía, dime. ¿de dónde sacó o sea, de la penúltima fila, el menos 7 más 12? O sea, el 12 de ahí. Ya, muy bien. De aquí. ¿Cuánto es 5 menos 1? 4, ¿no es cierto? Ajá. Por menos 3. Esto es menos 12. Pero como lo estoy cambiando de lugar o lo estoy despejando, al otro lado, ¿cómo va? A sumar, ¿no es cierto? Ah, ya, profe. Ya. Gracias. A ver, entonces, como les estaba indicando en esta parte, pues vamos a hacer la sumatoria. Ahora quiero la sumatoria de los 12 primeros términos. ¿Cómo me quedaría? A sub 1 más A sub 12 sobre 2 multiplicado por n. Tendría A sub 1 que era de dato, nos salió 5, más, o bueno, de una vez le pongo el signo cambiado, menos 28 sobre 2 multiplicado por 12. Y vamos a ver cuánto nos sale ese producto. Sería 5 Profesor, menos... pero Dime, ya no tenemos el A1, que vendría a ser 5. ya ¿Por qué está no lo reemplazado. reemplazó? Está Ah, ya. reemplazado. Tendríamos 5 menos 28 que nos da menos 23. Esto dividido entre 2 que nos da 11,5 y multiplicado por 12 que nos va a dar como resultado menos 138. Entonces, como ven acá también, una sumatoria puede ser negativa. ¿Esto de qué va a depender? De cómo vayan variando los datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, la sumatoria es negativa. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio también. Como ven, no es, le repito, le recalco, este tema no es para nada complicado. Para nada complicado. Simplemente lo que hacemos es reemplazar fórmulas. Obviamente, analizando primero qué datos disponemos y qué es lo que necesitamos calcular. Nada más eso. No es en realidad, como les digo, no es en realidad complicado. Es bastante sencillo, de hecho. Uno de los temas más sencillos que van a ver en la parte de lo que es bachillerato, en la parte de matemáticas. Sí, entonces me dicen, si tienen alguna duda hasta aquí de lo que hemos resuelto el día de hoy, pues me dicen para poderles ir ayudando con esas dudas. Si no se queden, si algo no me entienden, pues díganme para poder explicarles. Sí, o sea, sí veo, o sea, creo que sí se dio cuenta que al principio todo el mundo estábamos confundidos. Pero hasta ahora, bueno, yo sí entendí, pues, sí está bastante ¿Cómo les digo? Es accesible. aplicación de fórmulas. Es como Aplicación de física. fórmulas. Aplicación de fórmulas, nada más. Es más sencillo, de hecho, mucho más sencillo que física. Es muchísimo Claro. más sencillo. Y usted dijo que nos enseñó 4, pero yo veo que solo estamos aplicando 2. O sea, creo que son las dos más importantes, ¿no? Son las dos más importantes, de hecho. En el siguiente ejercicio, en el número 4, vamos a aplicar la otra fórmula. La de la Sí, vale. interpolación es la menos común de usar. Pero, de hecho, porque la interpolación yo la puedo, ¿cómo les digo? Yo la puedo usar sin necesidad de aplicar la fórmula, como tal de que vimos en la parte de interpolación. Eso yo lo puedo aplicar en base a las tres fórmulas, no, de hecho serían las dos fórmulas que tengo, nada más, a las dos primeras, a las de término general. Con esas dos fórmulas, yo tranquilamente puedo hacer la interpolación. Pero bueno, eso ya va a depender de qué datos disponemos y cómo lo quieran hacer. Sí, como les digo, eso ya les voy a ir indicando mediante vayamos encontrando más ejercicios sobre estos temas. Ok, entonces vamos a hacer el Sí, número vale. 4. Vamos a hacer el número 4. En este van a Pero ver que... esperen 2 segunditos, por favor, 2 segunditos. Ya. En el número 4 van a ver que ya no vamos a aplicar la
la misma fórmula inicial. O sea, vamos a aplicar la de fórmula del término general, pero en la que no sabemos el término inicial. Porque para el número 4 les dice calcular la suma de los 15 primeros términos de una progresión aritmética en la que A3 es 1 y A7 es menos 7. Entonces, para esa no sabemos la diferencia. Entonces, por lo tanto, no podría ocupar la fórmula del término general con el término inicial. Dime, Dani. Dime, No, Dani. nada, perdón, profe. Ya, entonces, lo que les decía, pues de aquí nada más lo que vamos a hacer es reemplazar los datos y aplicación de fórmula, perdón, aplicar fórmula, reemplazar datos y encontrar lo que necesitemos. ¿Sí? Ya, a ver, entonces, vamos a ver el número 4. ¿Sí? Para continuar. A ver, aquí les dice calcular la suma de los 15 primeros términos. Entonces, si quiero la suma de los 15 primeros términos, les voy a ir indicando qué datos necesitaría para hacer esto. Entonces, para calcular la sumatoria de los 15 primeros términos, yo necesito saber el A sub 1, el A sub 15. El N ya lo sé, es 15, entonces no sería necesario ponerlo ahí. De los cuales no sé ninguno de los dos, entonces tendría que calcular tanto el A sub 1 como el A sub 15. Vamos ahora en el siguiente análisis. Si yo quiero saber el A sub 1, necesito saber la diferencia y algún término cualquiera. Un término 3, por ejemplo, o un término 7 que me está dando ahí. ¿Sí? Esa sería otra de las posibilidades. Entonces, para empezar yo necesito saber la diferencia. ¿Y la diferencia de dónde la puedo sacar? La diferencia la puedo sacar con estos dos datos que yo tengo aquí, con el A sub 3 y el A sub 7. Entonces, recuerden lo que les indicaba. La fórmula que yo tengo acá, que el A sub n va a ser A sub k más n menos k por d. De aquí, de esa fórmula que les acabo de poner. Recuerden, es la misma fórmula del término general, pero cuando no conozco el primer término. De aquí lo que voy a hacer es reemplazar los datos. De estos datos los conozco todos. Sé cuál es el A sub k. El A sub k va a ser el término inicial, si quieren, de esta parte, que sería el A sub 3, que en este caso es 1. El n va a ser 7 y el k sería 3 para este caso. Sí, entonces, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. Entonces, miren, tengo todos los datos para reemplazar en esa forma. Y con eso, bueno, además que es el A sub n, que no les estoy poniendo acá. El A sub n que es menos 7. Con todos estos datos, pues yo simplemente lo quería es despejar la diferencia y obtendría la diferencia, que es lo que necesito para calcular el término 1, y de ahí el término 15, y de ahí la sumatoria. Entonces, esto es como un proceso. Tendría que ir identificando qué datos necesito y irlos calculando uno a la vez. ¿Sí? Uno a la vez. Profesor, Dime, claro. ahora yo tengo otro duda otra vez. ¿De dónde sacó el 3 de la K? O sea, la K es el A3, se sobreentiende que la K es el A3 en este caso por el ejercicio. Exacto. ¿Qué representaba el A sub k en esta fórmula? Representa el término El menor 1. que se disponga. ¿Sí me entienden? El Es el término término menor. menor Claro, en este caso disponible. el 3. En este caso es el 3. Por ejemplo, si hubiese dado un A sub 4, sería 4. Sí, va a depender del Claro. efecto. Por eso les O si en decía este que... caso, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, Dime, si dime, fuera claro. un A sub 8, pondría en este caso el A sub 7, ¿no? Porque sería el Perfecto, menor. muy bien. Muy bien. Esa sería la idea. El A sub k va a ser el menor término disponible. Pero si tuvieses un A Mm, sub 8 no sería necesario calcular con esta fórmula, porque ya tienes A sub 7 y A sub 8 y ya calculas la diferencia entre los dos, nada más. ¿Sí me entiendes? claro. Pero si tuvieses un, qué sé yo, un A sub 10, por ejemplo, ahí sí tendrías que aplicar esta fórmula,
porque no son los dos términos juntos. Recuerden que les dije, si tienen dos términos juntos, pues la diferencia solo la obtienen restando el mayor del menor, o bueno, el término más grande que el término más pequeño. Si me va a entender, ¿Cómo? más sub 8 de más sub O sea, 7, o sea, independientemente. ¿cómo sería eso? Solo los restos, por ejemplo. Vamos a ver, en este caso, primero quiero la diferencia. Vamos a calcular la diferencia y te indico eso. Entonces, Ya, sí va. reemplazamos la fórmula. Los datos en la fórmula tendría menos 7, que es igual a sub k, que es 1, menos, no, perdón, más n menos k. N en este caso es 7, k es 3, y por la diferencia, que es lo que estaría buscando despejar. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula justamente, o de esta fórmula se obtiene la fórmula para la interpolación. O sea, sino que simplemente lo que se hace es asignar valores fijos como extremos. Entonces, si yo a este ejercicio les ubico como interpolación, aplicaríamos la fórmula. Solo que yo aquí lo que haría es interpolar, a ver, tendría 4, 5, 6. Interpolar tres términos entre el 1 y el menos 7. Básicamente es lo mismo. Y la fórmula sale la fórmula de la interpolación sale de esta, de hecho. Pero bueno, eso, si me lo entienden en esa explicación, chévere. No es en realidad complicado, como les digo. Pero bueno, vamos a resolver esto. Tendríamos menos 7, de ahí sería menos 7, menos 1, vas a restar. Y esto sería igual a la resta de 7 menos 3, que nos va a dar 4. 4D. Acá tendría la resta entre 7 menos 7 y menos 1, tendría que nos da menos 8. Tendría menos 8, que es igual a 4D. De ahí el 4 pasaría a restar, perdón, a dividir. Por lo tanto, tendría menos 8 dividido entre 4, que nos va a dar menos 2. La diferencia nos dio menos 2. Ahora, la diferencia ya la tengo. Ahora, justamente voy a hacer una pausa para explicar lo que les decía. Yo ya sé la diferencia, por lo tanto, yo ya puedo disponer del término 8, por ejemplo. Entonces, si yo sé que el término 7 es menos 7, el término 8 yo ya les digo que es menos 9. ¿Cómo lo tengo? Al aplicar la diferencia, no tendría menos 7 menos 2, que nos da menos 9. Ahora, si yo tengo estos dos términos y quiero obtener la diferencia, que sería lo opuesto que hago, del término más alto, si quieren, con el subíndice más alto, en este caso el 8, le resto el 7. ¿Sí me entienden? Entonces sería menos 9 menos 7, que en este caso nos da menos 2. Como ven acá, es justamente la diferencia. ¿Me entienden la idea? Entonces, ¿qué es lo que hice? Del término más grande, o más, sí, más grande si quieren verlo así, le resto el anterior. Y así lo puedo hacer para todos. Si tengo un 9 y un 8, pues le resto el término 9 del término 8. Y así con todas las posibilidades que tenga con términos seguidos. Si siempre que sean seguidos puedo hacer eso. Si no son seguidos, ya es un poquito más complicado identificar eso. Entonces, bueno, esto fue como que una pausa para explicarles justamente lo que me preguntó. Ahora vamos a ver la otra parte. Como les dije, necesito el término 1 y el término 15 para hacer la sumatoria. Ya dispongo de todos los datos. Ahora, recuerden que yo les indiqué que para el término general yo puedo encontrar una fórmula, una tipo fórmula, que es lo que voy a hacer en este momento. El A sub n va a ser igual al A sub 1 más n menos 1 por d. El A sub 1 yo lo puedo determinar solamente restando, porque si se dan cuenta, yo tengo que el A sub 3 es 1. Por lo tanto, el A sub 2 debería ser 3 y el A sub 1 debería ser 5. Sí, es decir, que estoy haciendo la operación contraria a lo que me dé la diferencia. Por lo tanto, solamente con eso yo tengo que el A sub 1 es 5. Entonces ahí tendría 5 menos 2, 3, 3 menos 2, 1. Tengo el tercer término, que es el dato que me da ahí. Y creo que esto les voy a enviar como tarea porque ya no me va a alcanzar el tiempo para explicarles. Entonces, solamente lo que haríamos acá es el A sub 15, que me va a dar 5 más 15 menos 1 por menos 2. Entonces aquí tendría que 15 menos 1 me da 14, por menos 2 me va a dar menos 28,
Menos 28 más 5 me va a dar menos 23. Este es el azul 15. Y de ahí nada más tendría que calcular la sumatoria. Que sería, bueno, menos 23 más 5, que sería menos 18 sobre 2, 9 por 15, que nos va a dar 145.